Amigos visionarios, visionarias, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Vis a Vis. Hoy tenemos un programa bastante fuerte, pesado. Empezamos con el nuevo canciller de la República, Juan Carlos Holguín, a quien contactamos vía Zoom hasta Argentina. Él se encuentra allá para asistir a una cumbre importante ya como canciller. Juan Carlos, no quiero perder el tiempo. Buenos días, señor canciller ahora. Gran amigo de esta casa siempre, Juan Carlos, y pues queremos conocer un poco cuál será parte de su trabajo en esta nueva misión que le ha encargado el gobierno nacional. Y para ahorrar tiempo y ganar tiempo, he leído y he escuchado lo que usted ha dicho en los últimos días sobre cuál será su tarea. Quiero empezar. Usted habla de una importancia de cerrar un tratado bilateral con México, lo cual nos abriría las puertas hacia el Acuerdo del Pacífico, la Alianza del Pacífico de la que se ha hablado hace algunos años. ¿Cómo sería ese acuerdo? ¿Qué es lo que hace falta para cerrarlo? Muchas gracias, Janet. Un buen día a todos los que nos miran y felicitaciones por este nuevo espacio que sirve para precisamente tener nuevas visionarias en este país. Uno de los objetivos, por supuesto, en esta nueva etapa de la diplomacia que me ha encargado el presidente Lasso es el fortalecer toda la búsqueda de acuerdos comerciales que él se ha planteado. Son 10 acuerdos comerciales que los lidera el ministro Julio José Prado y que para esta Cancillería lo que significa es poner como objetivo prioritario una diplomacia completamente pragmática, ágil, moderna, que nos permita de manera inmediata hacer los cierres durante los próximos 3 años. Con México efectivamente hay un avance en más de un 80% en las conversaciones y negociaciones. El presidente Lasso, desde su primer viaje a México, en el que tuve la oportunidad de acompañarlo, puso a esa relación bilateral como una de las prioritarias y precisamente ante ello el día de mañana acompañaremos al canciller Marcelo Ebrard acá en Buenos Aires a la entrega de la presidencia pro tempore que ha tenido México de la CELAC a su par ahora de Argentina. Y tendremos una reunión bilateral para poder ver los avances que tenemos en esta negociación del acuerdo bilateral. El ministro Prado, por su parte, junto con su equipo, estará en los próximos días en México, llevando a cabo ya la última ronda de negociaciones, ojalá, y en los próximos meses esperamos llegar a los acuerdos definitivos para que Ecuador en este año pueda ser parte de la Alianza del Pacífico, como se ha planteado el presidente Lasso. Sí, estamos hablando entonces de un acuerdo que puede estar firmado para este año, importantísimo para la economía nacional, el firmar este acuerdo con México que nos daría pie, y ahora hablamos de eso, para poder entrar a la Alianza del Pacífico. Estamos hablando que estamos en la etapa final, ya ha venido avanzándose en estas conversaciones y estaríamos en esta etapa final. ¿O en qué punto de la negociación agarra usted este tema? Sí, es una etapa más que final, yo diría que de los detalles más importantes en los que deben haber acuerdos. Nuevamente es importante resaltar que tenemos un ministerio que lidera eficientemente todas las negociaciones comerciales, que es el del ministro Julio José Prado, y lo que hay ahora es una etapa completa de Cancillería de poder apoyar ese trabajo. Que nuestras misiones comerciales reenfoquen precisamente sus misiones en el corto plazo a los objetivos comerciales que tiene el presidente Lasso, tanto de atracción de inversiones como de comercio bilateral. Y por ello lo importante, como lo hemos dicho desde el día lunes que asumí el encargo hecho por el presidente, la idea es trabajar en equipo de una manera intersecta entre todos los que componemos de cierta manera la política exterior del presidente Lasso, y para ello es muy importante el trabajo que hemos venido haciendo con el ministro Prado desde hace algunas semanas. Ahora, ¿cuán importante es el mercado de México? Porque hablamos de un acuerdo bilateral en primera instancia.
¿Cuál es la importancia de ese mercado? En este momento hay un desbalance en la balanza. Es decir, le compramos mucho a México, pero México no nos compra. ¿Cómo igualar? ¿Qué nos puede comprar México? Hay que entender que el acuerdo con México, en primer lugar, es un acuerdo necesario para los lazos comerciales entre ambos países. Hay algunas discusiones en este momento, según lo ha dicho públicamente el ministro Prado, respecto a camarón o banano. Por el otro lado, nosotros tenemos un fuerte componente de importaciones de algunos productos mexicanos que lo que buscamos es proteger también los intereses de nuestro país. Pero hay que pensar también en el acuerdo bilateral con México como este paso que necesitamos dar para un mercado mucho más grande, que es el de la Alianza del Pacífico. Por ello, nosotros enfocamos las negociaciones siempre precautelando los intereses del país, pero pensando que la visión del presidente Lasso es que Ecuador pueda entrar a esa Alianza del Pacífico lo más pronto posible. Recuérdenos un mercado de qué tamaño estamos hablando, cuál es el mercado que nos ofrece la Alianza del Pacífico y por qué es tan importante enfocarnos y ojalá lograr ese acuerdo este mismo año. Bueno, yo creo que la Alianza del Pacífico tiene como objetivo no solamente un tamaño local. Este año, en pocos días, habrá la nueva cumbre donde un listado nuevo de países entrarán como observadores de la Alianza del Pacífico. Es un mercado que se ha abierto no solamente a nivel regional, sino con otros países que integran este sistema. Y para nosotros lo importante es que este es un salto al mercado, a un mercado amplísimo. El siguiente paso, por supuesto, para nosotros es que el apoyo de Canadá pueda llegar a convertirse también en un tratado bilateral, pero que Canadá integre esa Alianza del Pacífico nos permite también hacer todos los avances para llegar a ese mercado. Nuevamente, hay que entender que los tratados de libre comercio, el comercio exterior, tiene como política pública o tiene como eje de la política pública al Ministerio de Comercio Exterior, y la Cancillería lo que hace firmemente es nada más los lazos diplomáticos que requiere para que el trabajo del ministro Julio José Prado y su equipo, que viene siendo fundamental y eficiente, llegue a concreción correcta. Claro que sí, y eso me invita a pensar en que Julio José Prado debería ser nuestro siguiente invitado para poder complementar la información que usted nos está entregando, importante por cierto. Habla también de un tratado de libre comercio con China, que sería realmente un reto gigantesco, tan gigante como ese país para los ecuatorianos. ¿Cuál es la idea ahí? ¿Cómo sería este tratado y hacia dónde nos enfocaríamos? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos para el mercado ecuatoriano ahí? Más que hablar de tratado de libre comercio desde la óptica de política exterior con China, hablamos de la necesidad de mantener una relación positiva, pragmática. Este año nosotros tenemos como principal objetivo también consolidar lo que inició el presidente Lasso en su conversación con el presidente Xi Jinping respecto de la deuda que tiene el Ecuador con la República de China. En los próximos días haremos público ya la aceptación que existe al viaje oficial que el presidente Xi Jinping ha invitado a nuestro presidente de la República, y uno de los objetivos será, por supuesto, la firma del memorando de entendimiento para iniciar las negociaciones de un tratado de libre comercio, que hay que manejarlo con muchísimo cuidado, precautelando los intereses de nuestros productores, de la industria ecuatoriana. Y por el otro lado, uno de los grandes objetivos del viaje será justamente que nuestro ministro Simón Cueva pueda tener ya la hoja de ruta que ha iniciado en conversaciones bilaterales con el gobierno chino sobre esta conversación respecto a la deuda. Este año tenemos nosotros pagos importantes de una deuda negociada muchísimos años atrás, pero creemos que después de lo que han sido estos primeros 7 meses de gobierno del presidente Lasso, las relaciones con China pasan por un buen momento bilateral, y de esa manera nosotros creemos que vamos a llegar a buen puerto también en este aspecto. Ministro, ¿cuál sería la idea en esta negociación
sobre la deuda. Sería alargar más los plazos porque la preocupación mayor era sobre los altos intereses que tenemos ahí. ¿Se van a contemplar ambos aspectos de la deuda con China? Respecto a las negociaciones bilaterales que en este momento las lleva el Ministerio de Economía y Finanzas, no puedo dar la información en este momento de lo que estamos haciendo, pero lo que sí podría decir es que hemos tenido una gran receptividad del gobierno chino a iniciar estas conversaciones, que como menciono, de hecho ya iniciaron días atrás, hay equipos bilaterales trabajando, y la idea siempre es precautelar las arcas del país, las finanzas públicas, que muchas veces se ven afectadas por estas deudas tomadas con condiciones que quizás no fueron pensadas al momento en el que llegaran los primeros pagos, tanto de capital o de intereses. Agradecemos al gobierno chino por las facilidades que ha dado a este diálogo. Y luego hay otros temas que son vitales para nosotros, temas que van encaminados también al apoyo de China en temas de infraestructura, que los analizaremos durante la visita, temas que van relacionados también a una economía verde, a una posibilidad, como lo manifestó el presidente Xi Jinping al presidente Lasso, de precautelar nuestros mares, y de esa manera vamos con una agenda muy pragmática en un viaje que será muy importante para lo que resta de este gobierno. Usted habla de temas de infraestructura que son importantes para nuestro país, toda vez que el gobierno nacional se ha puesto una meta de atraer 30.000 millones de dólares en inversiones, en un papel en el que usted juega un papel importante, un tema en el que usted juega un papel importante. Pero hay un reto importante con los chinos, y es que no les gusta como seguir mucho las reglas, y ahí está un reto importante para usted. Son capitales importantes, pero vienen acá y no quieren contratar ecuatorianos, no quieren contratar proveedores ecuatorianos, y luego no quieren obedecer las reglas laborales, ni dejar ver qué están haciendo adentro. Le pongo un ejemplo, la mina Mirador, nadie sabe qué están haciendo ahí adentro, y eso, digamos, es siempre un riesgo. Y es una molestia para la comunidad y es una incógnita para el país. Entonces, negociar sí, pero parte de esa igualdad de condiciones debería ser, pues, que haya un compromiso de cumplir las reglas. Siempre el presidente Lasso ha manifestado que lo principal en una relación comercial o de inversiones es precisamente el cumplimiento de los ámbitos más importantes para nosotros, no solamente la protección de derechos humanos, la protección ambiental, sino también el que se cumpla toda la normativa ecuatoriana. Y eso no solamente será con China, sino con toda la nueva inversión que está llegando al Ecuador. Ha terminado un año bastante positivo para nuestro país, no solamente por el cambio democrático, sino también porque se va generando un posicionamiento internacional de un país abierto a esa inversión, con las reglas claras, con seguridad jurídica, y creo que nuevamente la inversión internacional es bienvenida en nuestro país, siempre que se cumplan esos factores que para nosotros son vitales, sobre todo lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental, lo que tiene que ver con protección de derechos de los trabajadores, y para ello el presidente Lasso tiene siempre una vara muy grande de lo que significa la creación del bien común respecto a las inversiones internacionales que llegan. Ministro, ¿qué pasa con Estados Unidos? Se dieron importantes pasos en el gobierno anterior, hubo una reunión con Trump o dos, ha habido visitas importantes de funcionarios de los Estados Unidos, y hubo en primera instancia un compromiso para ver si se podía dar esos pasos siguientes hacia un acuerdo comercial, pero ya no le oigo hablar tan entusiastamente sobre ese tema, ni a usted ni al canciller anterior, Mauricio Montalvo. ¿Qué pasa? ¿Eso se cayó? No, al revés. La relación con Estados Unidos de igual manera pasa por uno de sus mejores momentos. Hay una cooperación técnica en distintos ámbitos que la verdad se ejecuta de manera eficiente cada semana. Cooperación en seguridad, cooperación en infraestructura, cooperación en ámbitos de derechos humanos.
Y respecto al tema del comercio bilateral, hay avances importantes. Se trabaja en una hoja de ruta constante para continuar durante el gobierno del presidente Biden generando pasos concretos hacia la llegada a un nivel de tratado bilateral de comercio justo que llegará en su momento. Hay que entender también los tiempos políticos de nuestros vecinos o de los países con quienes conversamos. En este momento, para Estados Unidos, mucho más importante que el tener un tratado de comercio justo es precisamente la iniciativa B3W que se está discutiendo, como es público en el Senado americano y en el Congreso americano. Y la iniciativa B3W eligió a Ecuador como uno de los países foco de esa inversión en infraestructura. Estarán Ecuador, Panamá y Colombia. La visita del secretario de Estado Blinken al presidente Lasso fue una muestra palpable del estado de esa relación. La ministra Baki se encuentra trabajando con todos los equipos técnicos a diario para la implementación de esa iniciativa, junto con el ministro Cueva. Y creemos que nuevamente los pasos certeros que se dan con Estados Unidos son pasos que van avanzando de muy buena manera. Espero yo visitar en los próximos días de Estados Unidos junto con nuestra embajadora Ivonne Baki para una agenda precisamente de actualización de lo que tenemos preparado para este año 2022. Y somos muy gratos, menciono nuevamente, por lo que Estados Unidos ha hecho, sobre todo en las últimas semanas, en los aspectos de seguridad con el presidente Lasso. Tengo poco tiempo, pero y no quiero dejar de preguntarle esto. Usted habla de 10 tratados en los próximos 3 años. Es un reto enorme. Hemos hablado de México y la Alianza del Pacífico, hemos hablado de China, se habló también de Israel. Ya no podemos hablar de la Comunidad Europea, pero ¿qué otros tratados usted catalogaría como importantes dentro de estos 10? O no sé si podría mencionar uno por uno los 10 en donde se van a enfocar. Quizás los más importantes para nosotros, uno de ellos es de Eurasia, que es uno de los tratados en bloque muy importantes y prioritarios para el Ecuador. Por el otro lado, el tratado con Panamá y Costa Rica, que son dos países mucho más cercanos, pero con quienes tenemos una relación de comercio importante y que sobre todo hay mucha inversión ecuatoriana en ese momento en ambos territorios. Mencionaría a estos para que podamos tener claridad de la prioridad que tiene el Ecuador en este año 2022. Y como digo, ahora, bueno, un punto, un paréntesis, Israel es un mercado importante para nosotros, no solamente a nivel comercial, es una de las prioridades del presidente Lasso de mantener una cooperación bilateral de primer orden. Lamentablemente por Omicron acabamos de posponer una visita oficial que íbamos a realizar en esta última semana de enero. Presidente Lasso y su par israelí han considerado prudente posponer ese viaje, pero como digo, la elección de los tratados de libre comercio no se da solamente por tamaños de mercado, sino por la importancia hacia los intereses del Ecuador y la relación con los países con quienes queremos llegar a estos acuerdos. Israel tiene el segundo mayor número de empresas emergentes en el mundo después de los Estados Unidos y es el tercer mayor número de empresas que cotizan en Nasdaq, un país con altísima tecnología. Y bueno, yo estuve en Israel, un desierto en donde producen distintos tipos de productos, así que ojalá tengamos esa colaboración también para poder desarrollar nuestra agricultura. Me preguntan, ministro, sobre las visas Schengen, que eso era algo que estaba pendiente, teóricamente ya aceptado, ya acordado, pero también de un momento para otro se dejó de hablar de eso. ¿Existe esa posibilidad de que tengamos una visa Schengen como lo tienen nuestros vecinos? Bueno, la eliminación de la visa Schengen es un reto para el presidente Lasso. Lamentablemente el Ecuador perdió una oportunidad histórica hace poco cuando Colombia y Perú lograron ese objetivo y Ecuador en ese momento por algunas taras ideológicas, como menciono, perdió esa oportunidad. Sin embargo, hay excelentes conversaciones con la Unión Europea. Hay de igual manera una hoja de ruta que se ha trabajado
con la representación de la Unión Europea acá en el Ecuador, así como con nuestro nuevo embajador ante la Unión Europea, que el día de ayer precisamente presentó cartas credenciales del embajador Hernán Ponce. Y lo que buscamos es estar listos para el proceso en que la Comisión Schengen tenga que discutir el tema. Ecuador ha dado un paso muy importante, que es tener su pasaporte biométrico. Ecuador, estos últimos meses, bajo el liderazgo del canciller Mauricio Montalvo, que hizo una labor formidable hacia ese objetivo, ha empezado a hacer las tareas pendientes que teníamos, como digo, para que cuando llegue el momento de esta discusión en Europa, podamos estar listos con todo el checklist que necesita nuestro país. Hay una gran relación con la Unión Europea y, como menciono, uno de los primeros objetivos que yo tuve en esta semana es actualizar esa hoja de ruta, y tenemos una conversación fluida con el representante en Ecuador. Ministro, se me queda por fuera el tema de la regularización de los migrantes, pero quisiera comprometerlo a que podamos seguir conversando, sobre todo cuando eso se vaya concretando. Es interesante lo que usted ha dicho, que hay que regularizar a los migrantes que están aquí en el Ecuador, pero también quería preguntarle sobre los migrantes ecuatorianos que están en el extranjero. Vemos en la frontera entre Estados Unidos y México que pasan cosas realmente dolorosas, niños abandonados, migrantes que mueren y a veces ni siquiera nos enteramos. Y hay también una tarea importante, pero lo dejo como pendiente, ministro, porque sé que usted tiene tareas por cumplir en este día y también tengo otros dos invitados con quien quiero ser lo más puntual posible. Así que muchísimas gracias, ministro Juan Carlos Holguín. Le deseo muchísima suerte y pues estaremos muy pendientes de su papel ahora en esta primera reunión ya pública como ministro en la CELAC. Así que tenga un buen día. Muchas gracias, Janet. Un buen día a todos.